Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia de Magueyes y a todos aquellos en algún momento, ¿verdad?, que se puedan conectar a este video, ¿verdad? Eh, es el hermano Jorge Marín, que en este día, pues, la hermana Aida me dijo que si podía traer una reflexión, ¿verdad?, para este retiro de los martes de la Iglesia de Dios Pentecostal de Magueyes, ¿verdad?, aquí en Barceloneta. Así que vamos a dar lectura a la palabra que se encuentra en Marcos capítulo 5 del 18 al 20. Y lo vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bendito el Señor. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Estamos para dar comienzo. Y tenemos, ¿verdad?, como tema, Jesús calma la tempestad de un hombre endemoniado, ¿verdad? Pues oramos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque en este día podemos venir a ti con nuestros corazones contritos y humillados. Gracias, Señor, porque sin ti nosotros nada podemos hacer. Te pedimos que esta tu palabra toque los corazones, que esta tu palabra, Dios mío, nos hable, que Dios mío, que podamos estar, oh Dios mío, dispuestos a hacer tu voluntad. Llénanos de ti, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia. Mira aquellos que tienen necesidad de escuchar esta palabra. Oh Dios mío, que esta palabra toque esos corazones, Dios. Padre, para gloria de tu nombre, glorifícate, ayúdanos, Dios mío, a hacer, Dios mío, conforme tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada palabra que salga de nuestros labios, Dios mío, sea para edificación, Dios mío, para consolación, para restauración, para bendición del que la escucha. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, porque solo a ti te pertenece, mi Dios. Gracias, mi Rey. Amén, gloria al Señor. Jesús calma la tempestad de un hombre endemoniado, ¿verdad? Y esto es un pasaje bíblico muy conocido, ¿verdad?, por la iglesia. Bendito el Señor. En un momento dado Jesús está con sus discípulos ¿verdad?, y está como siempre llevando el mensaje de la palabra. Está Jesús haciendo, ¿verdad?, el trabajo que él vino a hacer, y está con sus discípulos. Bendito el Señor. Están cerca del mar de Galilea, y Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, ¿verdad? Y todos sus discípulos entraron en aquella barca, ¿verdad?, y Jesús despidió la multitud y subió a la barca con ellos. Y cuando Jesús está en la barca, estaba cansado, ¿verdad?, porque Jesús era humano, y se acostó a dormir, se acostó a descansar mientras los discípulos estaban navegando para cruzar al otro lado. Y cuando están cruzando hacia el otro lado, la Biblia dice que se levantó una grande tempestad de viento, ¿verdad?, en aquel mar. Y los discípulos trataron de, con su fuerza, arreglar que la barca siguiera hacia adelante, pero la tormenta aquella cada día era más fuerte, ¿verdad? Y Jesús estaba durmiendo en un cabezal en la popa del barco, y fueron allí los discípulos y dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿No te das cuenta que estamos en una tormenta, que estamos aquí, perecemos, ¿verdad?, en esta tormenta? Pero Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué están dudando? Jesús estaba en la barca, estaba con ellos.
Bendito el Señor. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Tenemos a Jesús, ¿verdad? Y cuando vienen los problemas, las dificultades, las tormentas de nuestras vidas, a veces nos olvidamos que Jesús está en nuestra barca. Bendito el Señor. Y los discípulos, cuando lo despertaron, Jesús reprendió al viento, ¿verdad? Y se hizo grande bonanza. Aquel mar le dijo, calla, enmudece. Bendito el Señor. Y se hizo una grande bonanza en aquel lugar. Y ellos llegaron a Gadara. Y ellos no sabían que esa era una escuela que Jesús le estaba dando a ellos, porque ellos tenían que confiar en la palabra que Dios le había dado. Él le había dicho, pasemos al otro lado. Ellos iban a llegar hasta el otro lado. Mientras estuvieran con Jesús y Jesús estuviera con ellos, nada malo le iba a pasar, pero sí iban a venir tormentas. Así nos pasa a nosotros, que estamos con Jesús, ¿verdad? Y a veces vienen esas tormentas a nuestras vidas y se nos olvida, como estaba diciendo primero, se nos olvida que Jesús está en nuestra barca, que tenemos que clamar a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé. Bendito el Señor. Y llegaron allá a Gadara, y cuando llegaron a Gadara, vino de los sepulcros, vino un hombre que estaba endemoniado, un hombre que estaba necesitado, bendito el Señor, y el Señor quería darle otra escuela a sus discípulos, como también a nosotros. Cada día nos da unas escuelas, nos enseña, bendito el Señor, a través de la palabra y a través de todas las cosas que nos pasan a nosotros. Bendito el Señor. Pero el Señor lo que quiere es que tú y yo sepamos que Él calma la tempestad de nuestras vidas. Bendito el Señor. Él le dice a nuestra tempestad, calla, enmudece. Bendito el Señor. Y llegaron allí a Gadara y estaba este hombre. Tenía un espíritu, bendito el Señor, una legión de demonios. Bendito el Señor. Aquel hombre estaba en una condición bien difícil en su vida. De tal manera que vivía en los sepulcros. Trataban de atarlos, la gente, con grillos, con cadenas. Pero los demonios que estaban dentro de aquel hombre rompían esas cadenas, rompían esos grillos que le ponían en sus manos y en sus pies. Bendito el Señor. Estaba en una condición que él no tenía control de sí mismo. Pero llegó Jesús a Gadara. Llegó Jesús a aquel lugar, bendito el Señor. Y cuando Jesús llegó, cuando el endemoniado ve a Jesús, va y se postra a sus pies. Y los demonios comienzan a hablar y a decirle que por qué había venido de antemano a atormentarlos. Porque Jesús les estaba echando fuera de aquel hombre que nadie podía atar. Aquel hombre que nadie podía dominar, bendito el Señor. Aquel hombre que estaba en una condición crítica, aún para él, para los que estaban alrededor de él y para su familia, bendito el Señor. Estaba en una condición que era bien difícil, pero llegó Jesús. Llegó Jesús a aquel lugar. Y cuando Jesús llega, bendito el Señor, aquel demonio le dice, bendito el Señor, clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús estaba echando fuera aquellos demonios. Y Jesús le hace una pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos los que estaban en aquel hombre. Aquel hombre estaba en una condición bien difícil en su vida. Estaba atravesando, yo no sé cómo él llegó a estar en ese estado, pero yo sé que estaba en esa condición. A veces no nos damos cuenta de la condición que estamos, bendito el Señor. Porque el enemigo ha tomado control de la mente, ¿verdad? Y del corazón de la gente. En unos tiempos pasados, nosotros también estuvimos así en esa condición y no sabíamos que estaba en esa condición. Pero Jesús llegó a nuestras vidas y calmó nuestra tempestad.
Así como el Señor quiere calmar tu tempestad, tú que me estás viendo en este día, tú que estás ahí, tal vez pasando por las tormentas de tu vida y en estos tiempos finales, ¿verdad? Que tenemos pandemia, que tenemos tantas cosas, terremotos, huracanes, tantas cosas que están sucediendo, falta de trabajo para mucha gente, gente en depresión, gente pasando por dificultades, bendito el Señor a causa de tantas cosas que están pasando, pero Jesús está diciéndote que tú tienes que pasar al otro lado. Él viene a calmar tu tempestad, Él viene a calmar lo que te está pasando, bendito el Señor. Aleluya. Y aquellos demonios le rogaron a Jesús diciendo, porque había un hato de muchos cerdos en aquel lugar, pues si me vas a sacar de aquí, envíanos a los cerdos. Porque los demonios quieren habitar en seres vivos, bendito el Señor. Aleluya. Y Jesús les dio permiso para que entraran, pero aquellos cerdos no pudieron, bendito el Señor, estar con aquellos demonios dentro y se precipitaron en el mar y se tiraron por un despeñadero y se ahogaron todos. Si 2000 cerdos que habían allí, era un hato como de 2000 cerdos, no pudieron resistir aquello, imagínense la condición de aquel hombre, pero Jesús llegó a calmar la tempestad de ese hombre. Una vez aquellos demonios que tuvieron que obedecer lo que Jesús les dijo, bendito el Señor, que salieran fuera porque Jesús es el Hijo de Dios, bendito el Señor. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y aquellos demonios salieron, gloria al Señor. Aquel hombre quedó libre, bendito el Señor. Y al estar, bendito el Señor, libre, bendito el Señor, aquel hombre llegó la paz a su mente, a su corazón, llegó la paz a su vida. Él estaba desnudo cuando estaba en esa condición. Él se maltrataba, él mismo se daba con piedra. La gente, ¿verdad?, le tenía miedo y lo ataban con grillos, con cadenas. Y el espíritu, espíritu que él tenía, rompían todo, bendito el Señor. Querían matar a aquel hombre, querían destruir a aquel hombre, pero llegó Jesús y calmó la tempestad que el hombre tenía, así como había calmado la tempestad en el mar de viento, bendito el Señor, y de aquellas olas grandes. Porque el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza, el Señor tiene autoridad sobre todo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Bendito el Señor. Y cuando aquellos demonios salieron, que se metieron en los cerdos, bendito el Señor, y aquellos cerdos se precipitaron en el mar, bendito el Señor, aquel hombre quedó libre, bendito el Señor, y estaba sentado y en su juicio cabal. Ya todo aquel trauma que tenía se había ido, había desaparecido de su vida. ¿Verdad? Y aquella gente de aquel lugar salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vieron a Jesús y vieron, aleluya, que había sido atormentado por los demonios y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquella gente no tuvieron tanto miedo del endemoniado cuando estaba allí, bendito el Señor, siendo atormentado, que lo ataban y hacían tantas cosas. Tuvieron miedo de Jesús porque había, bendito el Señor, libertado a aquel hombre endemoniado, bendito el Señor. Y la gente le contaron lo que habían visto, cómo habían acontecido y lo que había tenido, y cómo el que había tenido el demonio había sido libre, y cómo los cerdos se precipitaron. Ellos contaron a aquella gente cuando vinieron los dueños, ¿verdad?, de aquellos cerdos. Le contaron lo que habían visto, le contaron lo que había sucedido. Y entonces la gente de aquel lugar comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Qué triste, ¿verdad? Que porque libertó a un hombre que estaba atado por muchos demonios, que estaba siendo atormentado, que era un peligro para todo el que pasaba por allí, bendito el Señor. Y ahora que estaba libre,
aquella gente dijeron a Jesús, vete, no te queremos en nuestros contornos, le tenían miedo, bendito el Señor. Cuando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos. Y al entrar en la barca, Jesús entró de nuevo en la barca, se iba a ir, bendito el Señor. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él, bendito el Señor. Aquel que había recibido, ¿verdad?, la liberación, quería seguir a Jesús, quería estar con Él, bendito el Señor. Pero aquella gente de aquel lugar lo habían sacado, no querían que estuviera allí. Pero Jesús entonces le dice, no me sigas a mí. Ve, cuéntale a los tuyos. Ve, cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Ve, cuéntale. Pero nosotros, tú y yo, tenemos que contarle a otros. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Jesús mandó a aquel hombre a que le contara lo suyo. Y aquel hombre, bendito el Señor, bendito el Señor, fue por Decápolis, que son 10 ciudades de allá donde estaba Gadara. Habían 10 ciudades, gloria al Señor. Y Él comenzó a contar lo que Jesús había hecho con él. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor. Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban porque conocían el testimonio, conocían quién era ese hombre. Todos les tenían miedo. Bendito el Señor, aleluya. Pero qué lindo es el Señor, que tuvo misericordia, así como ha tenido misericordia de ti y de mí. Bendito el Señor. Él calmó la tempestad de un hombre que estaba endemoniado. Gloria al Señor. Pero mira ese trabajo que hizo ese hombre, que Jesús le dijo, no me quieren a mí aquí, pero te van a tener a ti. Jesús lo envió, gloria al Señor. Y en Marcos 7, ¿verdad?, dos capítulos después, dice la Biblia que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, hablando de Jesús, al mar de Galilea, y pasando la región de Decápolis, Jesús fue a Decápolis, y le trajeron un sordo mudo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima para que lo sanara. Y Jesús lo sanó, bendito el Señor. Aleluya. O sea que Jesús fue otra vez allá, y ya la gente estaba más receptiva, porque había un hombre que estaba dando testimonio allá en Decápolis, bendito el Señor, de que Jesús había hecho grandes cosas con él. Bendito el Señor. Cuando tú y yo, aleluya, llevamos esta palabra, llevamos este mensaje, cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos ha pedido hacer, gloria al Señor, aleluya, Dios puede hacer grandes cosas. En esta ocasión calmó la tempestad de un hombre endemoniado, y cuando regresó, volvió a salir, ¿verdad?, dice, a la región de Tiro y Sidón. Fue al mar de Galilea, donde había ido primero, pasando la región de Decápolis. Pasó por allá por donde había estado Gadara, bendito el Señor, que eran 10 ciudades, Gadara era una de ellas. Le trajeron a un sordo mudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ya sabían lo que Jesús podía hacer. Ya habían escuchado la palabra de Jesús. Aquel que había sido el endemoniado se había convertido, bendito el Señor, en un misionero allí en Decápolis, gloria al Señor. Y cuando Jesús regresó, ya la gente lo conocía, ya la gente, bendito el Señor, esperaba que él continuara haciendo aquellas cosas. Y le rogaron, ponle la mano encima para que sea sano, para que sea libre, bendito el Señor. Y así pasó. Así que en esta noche, bendito el Señor, aleluya, Jesús puede calmar la tempestad de tu mente, de tu corazón, de tu casa, en tu trabajo. Jesús puede calmar la tempestad. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando. Jesús tiene el poder, la autoridad para cambiarlo. Bendito el Señor, para arreglarlo. Pues el Señor te dice, clama a mí que yo te voy a responder. Así que tú en esta noche lo que tienes que hacer es clamar a Jesús. Y una vez reciba la bendición, cuéntale a otro lo que Jesús
ha hecho contigo, así como hizo con aquel hombre, bendito el Señor, que estaba atado por muchos demonios. Jesús calmó la tempestad de ese hombre, así quiere calmar la tempestad tuya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendito el Señor. Vamos a hacer oración para que tú recibas bendición en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te adoramos y te bendecimos. Mira, Dios mío, todos aquellos que están al alcance de esta voz, Dios mío, de este video, de esto que estamos hablando, de esta palabra. Oh Dios mío, aquel que esté pasando por situaciones difíciles, que pueda recibir el toque de tu Espíritu, que pueda ser sano, que pueda ser libre, que pueda ser salvo, que pueda sentir, Dios mío, que no está solo, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Sánale, sálvale y libértale, Padre, en el nombre de Jesús, que también pueda dar testimonio de ti a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos.